Muy buenas tardes, compañeros del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del curso La Salud como Derecho Humano. Qué bonito volver a coincidir con ustedes una nueva semana para seguir aprendiendo. La semana pasada tuvimos de invitado especial a Carlos Morales. Él estuvo desarrollando el tema la salud como un servicio público y pues quiero aprovechar este espacio para agradecerle su tiempo, el compartir sus conocimientos, el que nos haya podido motivar a seguir estudiando y agradecerles a ustedes, por supuesto, por haberse conectado, por haber estado tan activos durante la clase, por las preguntas. La verdad es que todo lo que ustedes colocaban en los comentarios para él pues era de bastante motivación y esperamos poder seguir contando con el apoyo de Carlos en futuras clases. Hoy vamos a hablar un poquito de la legislación sanitaria internacional, pero previo a empezar a desarrollar el tema, me gustaría darles una información que yo sé que es de bastante relevancia para ustedes y es la fecha de nuestra primer prueba corta. Nuestra primer prueba corta está planificada para el 13 de septiembre. O sea, no es la próxima semana, sino la siguiente. Se los estoy anticipando con 2 semanas, de modo que desde ahorita puedan empezar a estudiar. ¿Qué tienen que estudiar? Las tareas, como se los he repetido desde la primer clase, solamente las tareas, pero de todas las clases que hemos visto. O sea, la tarea de esta clase y la tarea de la próxima semana también vienen incluidos en la primer prueba corta. La primer prueba corta tiene un valor de 50 puntos, es de opciones, o sea, no tienen que desarrollar la respuesta, sino elegir cuál consideran que es la correcta. Y ya la próxima semana yo les voy a dar las instrucciones generales del examen para que ustedes puedan estar tranquilos y con una semana de anticipación puedan ya saber cómo va a funcionar. Quienes ya han estado conmigo en otros cursos, pues es igual como lo hemos hecho, pero como sé que siempre hay nuevos, la próxima semana yo les voy a volver a explicar, bueno, les voy a explicar por primera vez durante este curso cómo se realizan las pruebas cortas. Son súper sencillas, pero sí les quería anticipar con 15 días para que empiecen a estudiar. Si están atrasados con sus tareas, pues creo que es el momento oportuno para que las empiecen a hacer, hagan sus tareas, empiecen a estudiarlas, hagan la tarea de hoy, la tarea de la próxima semana, pues ya si estudian, digamos, durante estos días todas las tareas, ya solo tienen que agregar la tarea de la próxima semana y van a estar súper listos para el examen. Así que el 13 de septiembre es la primer prueba corta. Y bueno, ya habiendo dado esa información general, que igual se las voy a repetir al finalizar la clase, porque hay muchas personas que ahorita van saliendo de sus trabajos, entonces entiendo que se conectan un poco tarde, pues vamos a repetir esa información cuando terminemos. Recuerden, la asistencia es muy importante. Ya les voy a compartir el link en las secciones. Perdón. Les voy a compartir el link en las secciones, pero es el mismo link que hemos usado desde la primera clase. Regístrense. La asistencia es válida de 6 a 7:30 de la noche. Bueno, estoy aquí un poquito afónica. En eso vamos dando tiempo que se conecten los demás. Pero bueno, es que fíjense que estoy, pues para los que no saben, yo vivo fuera del país, vivo en Polonia y ahorita el clima es un poco extraño porque hay calor, pero tarde noche empieza a haber frío, ya se está como yendo el verano, aunque para mí nunca hubo verano acá. Entonces creo que mi garganta ya lo está procesando. Entonces vamos a empezar con la clase. Recuerden ahí la asistencia. Y por supuesto, para quienes no han hecho sus tareas, todas las clases están guardadas en el canal de YouTube. Incluso yo creé una como carpeta, no sé cómo se le llama a eso. Espérenme, vamos a buscar el nombre de la clase para que lo puedan encontrar con bastante facilidad. Creo que se llama, bueno, no, no, playlist, creo que así se llama, ¿no?
Ahí pueden encontrar, tiene el nombre del curso y ahí están todas las clases para aquellos que están un poquito atrasados con las tareas, pueden volver a ver las clases. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. El tema de esta semana es legislación sanitaria internacional. Ya hemos ido desarrollando el tema de la salud de a poquito. Empezamos hablando de los derechos humanos en sentido general, luego ya empezamos a abarcar un poquito el tema de la salud y hoy vamos a hablar sobre esa legislación internacional que nos regula el tema del derecho a la salud, conocido como legislación sanitaria internacional. Por supuesto, cabe resaltar, y es algo que quiero que siempre lo recuerden, nunca se trata, pero nunca, de que ustedes se memoricen una ley, de que ustedes se memoricen un tratado, de que ustedes se memoricen un convenio, de que ustedes se memoricen el artículo exacto. Eso no funciona así, ninguna persona podría memorizar tanta información. El objetivo es que ustedes lo conozcan y si en algún momento ustedes necesitan utilizar ese fundamento, ustedes se recuerden, oh, yo recuerdo que existe un convenio, que existe un tratado y ya lo puedan buscar. Ese es el objetivo, pero en ningún momento se trata de que ustedes se lo memoricen. Así que, por supuesto, van a ver la tarea de hoy. No se trata tampoco que ustedes lo puedan memorizar. Yo no creo que las leyes se tengan que memorizar porque siempre pues están ahí que pueden surtir algunos cambios con relación a ellas y sean cuerpos normativos internacionales o nacionales, la importancia es que ustedes la sepan interpretar. Y para los que estudian derecho, ese es un buen tip, porque los estudiantes de derecho creen que la importancia es memorizar los artículos. No, 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 la importancia es que los sepan interpretar. Cuando ya toca estudiar para el examen técnico profesional, pues son tantas leyes que ahí uno entiende que es imposible que uno se las memorice. Y en el examen como tal, los examinadores te van a pedir, oh, mire, usted sabe si tal tema está regulado en tal ley, por darles un ejemplo. Entonces uno tiene una idea y como uno ya ha leído su ley, uno sabe más o menos dónde ubicar el artículo y ya los licenciados proceden a decirle, ¿y usted qué entiende? ¿Qué interpretación le da al artículo? ¿Ven? No se necesitaba memorizarle. Entonces, esta clase tampoco va enfocada en la memorización, sino en que podamos conocer un poquito la legislación sanitaria internacional, dado que en la siguiente clase vamos a desarrollar específicamente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a ir de a poquito. ¿Qué significa derecho internacional público? Porque para entender que existen cuerpos normativos de carácter internacional, tenemos primero que entender qué es el derecho internacional público. Para eso, pues yo tomé algunas definiciones, como por ejemplo la de Marco Gerardo Monroy, que lo establece como el derecho internacional público es la rama del derecho público que estudia las relaciones entre Estado y entre estos y los demás sujetos de derecho internacional, así como la organización y funcionamiento de la comunidad internacional. A grandes rasgos podemos empezar a ver que la función del derecho internacional público es regular las relaciones que existen entre los sujetos del derecho internacional, que más adelante vamos a ver cuáles son estos sujetos. Y también encontramos la definición de Díez de Velasco. Él establece el derecho internacional general está dirigido a reglamentar las relaciones jurídicas de los sujetos que componen la comunidad internacional. Vamos viendo que la importancia aquí radica en poder identificar cuáles son los sujetos del derecho internacional, porque la función del derecho internacional público es regular sus relaciones, su funcionamiento, su organización. Ahora bien, el derecho internacional público también cuenta con funciones. Estas funciones nos ayudan a complementar más la definición que ésta posee. Entre ellas podemos encontrar determinar las competencias entre los estados en razón de que cada estado dispone de una esfera de acción limitada. Fuera de esta competencia carece en principio y salvo excepciones de legitimidad para actuar. Esta afirmación se asemeja al derecho interno que tiene cada estado. Entonces, la principal función del derecho internacional es determinar la competencia que recae sobre cada estado, tomando en cuenta que acá la función como tal no va a establecerse en qué tiene que hacer el estado por sí solo, sino al momento de relacionarse con el resto de sujetos de derecho internacional.
Otra de las funciones es determinar las obligaciones negativas de los estados, o sea, deberes de abstención, o determinar las obligaciones positivas de los mismos, deberes de colaboración, de asistencia, entre otros, que se le imponen a los estados al ejercer sus competencias, sustituyendo la competencia discrecional por una limitada. Entonces, como sabemos que acá no es el estado como tal quien va a ser el protagonista, sino todos los sujetos de derecho internacional que se van a ver relacionados dentro de un tema en concreto, porque no significa que siempre van a relacionarse todos los sujetos, sino que van a ser en situaciones concretas. Entonces es importante que el derecho internacional público pueda determinar cuáles son esos deberes de abstención, o sea, en qué momento el Estado no debe de actuar y cuáles son aquellas obligaciones de acción también, en qué momento el Estado puede actuar. Lo importante es regular hasta dónde puede llegar el Estado, cómo no puede excederse de sus funciones. Haciendo eso mismo, yo creo que esto es como cuando tenemos relaciones sociales, si lo quieren ver así, para que sea más fácil, ¿no? Siempre se dice, tus derechos llegan donde empiezan los derechos de los demás. No puedes ejercer tu derecho si este va a afectar al de la otra persona. Bueno, pues se los estoy dando desde un ejemplo bastante patito, como les llamo yo, pero es para que se puedan imaginar más cómo funciona esto en el ámbito internacional. O sea, cada estado acá es un sujeto y sus acciones, sus competencias, sus derechos y obligaciones no pueden exceder a modo de afectar a otro estado, a otro sujeto, porque no solo los estados son sujetos del derecho internacional, ya vamos a ver que se abarcan a más estados. Y la tercera función es reglamentar la competencia de los organismos internacionales. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional público? Porque ya vimos que definitivamente estos sujetos son esenciales, son fundamentales cuando queremos entender la función del derecho internacional público. Por mucho tiempo, varios autores determinaron que este sujeto solamente recaía sobre el Estado, pero conforme ha pasado el tiempo, pues también los autores, enfocados en sentido general la doctrina y la práctica, ya se ha establecido que los estados no son únicamente sujetos de derecho internacional público, que existen otros sujetos. Esto no quiere decir que el Estado no pierda la importancia dentro de los sujetos de derecho internacional público. Incluso para algunos autores, el Estado es el protagonista. Para otros consideran que no necesita haber como una jerarquía entre quién es más importante y quién es menos importante en el derecho internacional público cuando hablamos de los sujetos, porque todo depende de la situación en concreto, qué sujetos se van a ver involucrados, pero esto depende de cada autor. Lo cierto es que actualmente el Estado no es el único sujeto de derecho internacional público y tenemos otros sujetos, involucrados dentro de estas relaciones. Primero tenemos a los estados, ¿no? Que por regla general, pues siempre estuvieron ahí. Ahora también encontramos las organizaciones internacionales, la persona humana o el individuo, como se le conoce, pero dentro de ciertos límites. Los grupos humanos con aspiración estatal. Entonces uno dice, ¿qué son esos? Por ejemplo, movimientos de liberación nacional, beligerantes o insurrectos, los pueblos y otras entidades con un tratamiento especial. Entonces va a depender de la situación en concreto donde se van a ver involucrados estos sujetos. Como les dije, no es obligatorio que en cada circunstancia estén todos los sujetos, sino que va a depender, pueden haber relaciones entre estados, entre estado y organizaciones internacionales o entre el resto de sujetos. O sea, nunca es obligatorio que estén todos involucrados, sino que va a depender de la situación. Ahora bien, parte de esta clase es que vamos a mencionar qué instrumentos internacionales encontramos con relación al tema de la salud, ¿no? Pero, ¿qué es un instrumento internacional? Porque solemos mencionarlo con tanta facilidad y tomando en cuenta que a veces hasta los propios estudiantes de Derecho solo se acostumbran a escuchar la frase o palabras, ¿eh? ¿No ves que son dos palabras? Pero nunca indagan sobre qué significa. Entonces, también como no hay estudiantes de Derecho, considero oportuno el que podamos definir
¿qué es un instrumento internacional? Entonces, ¿qué es un instrumento internacional? ¿Qué significa? Se refiere a todo acuerdo, pacto, tratado, protocolo, convenio o convención suscrito entre dos o más estados o sujetos de derecho internacional y que crea obligaciones jurídicas para sus firmantes. El tema se encuentra regulado en la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969. Cuando hablamos o cuando escuchamos el tema de instrumento internacional, los que lo mencionan constantemente, ¿en qué pensamos? En un tratado. Eso es un tratado convenio. Eso lo pensamos rapidito. Pero también puede tener otras denominaciones. Podemos encontrarlos reflejados desde otros puntos. Entonces aquí podemos ver que se puede manifestar como un acuerdo, un pacto, tratado, protocolo, convenio o convención. O sea, todo va a depender de lo que los sujetos involucrados dentro del derecho internacional hayan decidido. O sea, qué decidieron crear, sobre qué tema decidieron regular ello, qué decidieron trabajar. Entonces, lo importante es que independiente de la denominación que reciba, se crean tanto obligaciones como también derechos para sus firmantes. Ahora bien, la clase de hoy se titula Legislación Sanitaria Internacional. Hoy se me olvidó. En la asistencia van a tener que colocar el tema y siempre me preguntan cuál es el tema. El tema pues es lo que estamos desarrollando. Entonces, si hoy les mencioné al principio que el tema es la legislación sanitaria internacional, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿qué tema tienen que colocar en asistencia? Legislación sanitaria internacional. Entonces, ¿qué es la legislación sanitaria internacional? Ya que ya vimos a grandes rasgos qué significa un instrumento internacional. Bueno, la legislación sanitaria internacional o en salud global, se puede conocerse como legislación sanitaria internacional o legislación en salud global, es el conjunto de normas legales, procesos e instituciones de derecho internacional público designados primariamente para el logro de los mayores estándares posibles de salud física y mental de la población mundial. Cabe resaltar que la legislación internacional relativa a la salud mundial se basa, aquí hubo un error ahí en redacción, se basa en un conjunto de normas internacionales, incluidas las que son vinculantes y las que no lo son. O sea, a grandes rasgos, si lo queremos ver así, la legislación sanitaria internacional pues nos representa todo el contenido con relación a la salud en el ámbito internacional, no solamente las normas legales, porque ahí podemos ver en la definición que hace también referencia a procesos e instituciones de derecho internacional público. Por eso considero oportuno que durante el curso pues vamos a desarrollar algunas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, porque es también parte de cómo trabaja la legislación sanitaria internacional. Ahora bien, vamos a empezar ya a adentrarnos en el tema de los instrumentos internacionales que tenemos con relación a la salud. Para ello es importante partir ahí sí de la raíz, ¿no? Y de primero encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue muy sencillo que yo solamente les dijera, bueno, que es la siguiente diapositiva, en el artículo 25 se regula el derecho a la salud, mucha, ahí queda. No, vamos a hablar un poquito de qué trata la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero, es considerada el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. Miren qué bonito. O sea, cuando a ustedes alguien les pregunte, mire, ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? O ustedes pueden partir por eso. Es el fundamento de todas las normas internacionales con relación a los derechos humanos. Se ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes. O sea, gracias a esta declaración, pues estos se han emitido, ¿no? La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos,
inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas. Parte de las características que mencionamos sobre los derechos humanos de la primer clase que tuvimos se encuentran reflejadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que solemos ejercer nuestros derechos con tanta continuidad, de forma rutinaria, que perdemos de observar lo que estamos ejerciendo. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a la vida. Entonces, hay demasiadas en los derechos de cuarta generación, los derechos tecnológicos también. Entonces, pero los ejercemos de una manera tan continua y rutinaria que perdemos de observarlos. Entonces, parte de los derechos que ahora ejercemos con tanta facilidad se encuentran reflejados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde también podemos encontrar parte de las características que los identifica. Ahora bien, también establece que todos nacemos libres y con igualdad de dignidad y derechos, colocando el contexto en el que surgen los primeros documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues el contexto se basa en épocas de esclavitud. Hubo muchas épocas históricas de esclavitud, de servidumbres, donde ciertos grupos sociales pues eran de alguna forma menospreciados. Pues podemos ver en el tema de Estados Unidos que todavía sigue siendo en algunos estados pues un tema de conflicto hacia los grupos de personas con tez de color, que son tratados de forma desigual, que siguen siendo blanco de críticas, que tienen los policías a ver como sospechosos solo por su color de piel. Y no solo pasa en Estados Unidos, pasa también en Europa. Yo vivo acá y les puedo decir de que aunque ya no existen pues el tema de la esclavitud y la servidumbre como tal, aunque en los casos de trata de personas, porque ya vimos un curso sobre eso, pues vimos que existe como una nueva época de transformación sobre la esclavitud y la servidumbre, pero en sentido general, aquí en Europa también me doy cuenta que siguen apareciendo estas conductas inapropiadas, que por el color de piel, que por el idioma, que por la estatura, a veces puede ser tratado de una diferente manera, pero el contexto en el que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos es para resaltar esto. O sea, que hoy en día siga pasando, ya se basa más en una educación errada que se sigue compartiendo de generación en generación, sigue demostrando que existe una mentalidad cerrada sobre estos cambios, pero si lo vemos en un ámbito jurídico, legal, ya no tendría por qué existir estos comportamientos porque desde que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todos tenemos igualdad de condiciones, que todos tenemos dignidad y derechos. O sea, no podemos culpar a que no existe un fundamento que lo diga porque tenemos cientos de fundamentos con relación a que todos somos iguales, independiente de dónde provengamos, de cuál es nuestra religión, nuestro sexo, nuestra raza, de dónde estamos viviendo, independiente de eso, y parte de que existan tantos fundamentos con relación a la igualdad que tenemos, la base se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues esta Declaración Universal de los Derechos Humanos corresponde a la fecha del 10 de diciembre de 1948. La comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. También fuera de la etapa de la esclavitud y la servidumbre, otra de las causas que dieron paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues fueron las guerras mundiales, ¿no? Muchas muertes perdidas por el tema de la discriminación, de las razas. Entonces, parte de todo este contexto mundial dio paso a esta declaración que busca proteger a los seres humanos como tal. Ahora bien, como ya dijimos, el tema de la clase es hablar sobre el derecho a la salud. No se lo tienen que memorizar, pero sí tienen que saber que obviamente uno de los derechos que están regulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el derecho a la salud, específicamente en el artículo 25, el cual establece toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio, fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Vemos cómo este solo artículo ha sido parte fundamental para muchos cuerpos normativos en nuestro país, por darles un ejemplo. Primero entendemos que el derecho a la salud no funciona por sí solo. Hablamos de un derecho de la salud acompañado de del bienestar. Se recuerdan que en la clase donde desarrollamos la salud en un ámbito general, mencionamos que era importante que se cubriera no solo el ámbito de los centros hospitalarios, ¿no? Que de nada nos servía que un hospital contara con toda la infraestructura necesaria, que contara con todo el material necesario, que hubiese eficacia, si al regresar el paciente a su hogar, en su hogar, pues las condiciones no eran viables, no tenía comida, no tenía agua potable. Desarrollamos parte de ese tema y bueno, este artículo refleja eso. No solo se basa en la salud que puede brindar el Estado como un servicio público, sino también de que el ser humano, perdón, tenga bienestar, que tenga una alimentación adecuada. Sin una alimentación adecuada no puede haber salud. Hasta su vestimenta, su higiene es importante para el tema de la salud. En qué condiciones están sus viviendas. Entonces, no solo se basa en una asistencia médica, sino en un complemento. Y el tema de la salud también abarca otros puntos, como el tema de los seguros. También podemos encontrar el tema de la maternidad y de los niños, que en Guatemala tenemos leyes específicas. El hecho de que los niños sean concebidos dentro o fuera del matrimonio, nuestro Código Civil también lo regula, tienen los mismos derechos. Entonces son temas que a veces los vemos como a grandes rasgos, pero no nos damos cuenta que el contenido simple del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo podemos ver reflejado en varios cuerpos normativos de Guatemala. Ahora bien, hablemos ya de manera un poco específica sobre tratados internacionales de derechos humanos y la salud. Primero encontramos la Organización Mundial de la Salud, que vamos a desarrollarla de manera bastante específica la próxima semana. Es la institución más importante entre los organismos de las Naciones Unidas para crear acuerdos internacionales con relación específicamente de la salud. Tiene una constitución. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud proclama: el goce del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Para no volver repetitiva la clase, la próxima semana vamos a conocer un poco más de esta Constitución. Entonces, por eso solamente quise hacer referencia a lo que esta proclama. También encontramos la Carta de las Naciones Unidas, propicia la creación de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en 1946 y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1993. Basado de ello, encontramos de manera específica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual tanto en su artículo 9 como en su artículo 12 desarrolla el tema de la salud, expandiendo primero que la salud también abarca la seguridad social. Entonces dice: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Y luego en el artículo 12 desarrolla de manera específica el derecho a la salud. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, y desarrolla pues las medidas que se deben tomar. Reitero, no tienen que memorizarse los artículos, solo saber que en este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sí se desarrolla este tema. Entonces vemos que habla del derecho a la seguridad social.
¿Qué es la seguridad social y por qué la vemos relacionada con el tema de la salud? La seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedades laborales, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Cabe resaltar que en Guatemala la seguridad social no es para todos, lamentablemente. El Estado pues no cuenta con la capacidad, o tal vez sí cuenta con la capacidad, pero la corrupción no ha dejado que así funcione, para brindar seguridad a toda la población. Cabe resaltar que sí se encuentra el Instituto de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco, perdón, de Seguridad Social, conocido como el ITS, que tiene capacidad de atención, que el cual busca poder brindar seguridad social a la población siempre que ésta pague el seguro social. Y lamentablemente solo es la población trabajadora que tiene esta garantía. Por eso vemos a muchas personas de la tercera edad que nunca tuvieron ITS, que no tienen cómo acceder a medicamentos, a una consulta médica, que no tienen un expediente donde se registre su situación física con relación a la salud, que se les brinde atención médica psicológica, mental. No lo vemos porque como nunca trabajaron o nunca tuvieron un trabajo fijo, recordando que en Guatemala existe pues la parte del trabajo informal, entonces tal vez fueron independientes, personas que trabajaban ir todos los días a chapodar, como le llaman allá, a cortar zacate, a que trabajaban cuidando el ganadito de otros, nunca tuvieron ITS, no pueden tener acceso a la seguridad social. También vamos a tener una clase específica sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que conozcamos cómo funciona, de qué se trata, porque a veces pues solo lo hemos escuchado hablar, pero no tenemos información bastante concreta sobre esto. Entonces vamos a tener una clase sobre el ITS. Ahora bien, también encontramos otros instrumentos internacionales que regulan el derecho a la salud, que no cabe que desarrollemos, pues que pongamos a leer cada artículo, ustedes lo pueden leer en su casa, porque el objetivo al final es también motivarlos a que ustedes descarguen estos instrumentos internacionales, los puedan leer con tranquilidad y no necesiten memorizarlos, porque pues no es el objetivo, sino que conozcan dónde se desarrolla este derecho. Tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, correspondiente al año 1965, el cual regula el derecho a la salud en el artículo 5, literal E, numeral cuarto. Luego tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta corresponde al año de 1979. En el artículo 11, el numeral primero, literal F, en el artículo 12, en el artículo 14, numeral 2, literal B. También encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, regulado en 1989 en el artículo 24, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, correspondiente al año 1990, está regulado en el artículo 28, 43, literal E y 45, literal C, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente al año del 2006 en el artículo 25. Entonces, ¿qué tienen que hacer si quieren conocer a profundidad qué establece cada convenio, cada convención? Descárganlas, y no solamente por el derecho a la salud, léanlas. Pueden leerlas, pueden conocer, al final, pues son derechos que nos corresponden a nosotros, que les puede servir para informarles, para compartir conocimientos con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de estudio que puedan desconocerlo. Entonces, al final es material para que ustedes puedan seguir leyendo. También tenemos otras figuras como la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la cual se aprobó la declaración de Alma Ata.
La Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también desarrollan el tema del derecho a la salud, y la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH-Sida. Una de las figuras que llama un poco la atención porque no es tan popular tal vez, es la parte de la Declaración de Alma Ata. ¿De qué se trata? Esta corresponde al año de 1978. Afirma la función decisiva de la atención primaria de salud que se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas. Esto es la clave para alcanzar un nivel de salud que permita a todas las personas llevar una vida social y económicamente productiva. Entonces vimos que existen instrumentos internacionales, pero que también podemos encontrar otras figuras como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, la Declaración del Compromiso contra la Lucha del VIH-Sida. Al final, la legislación sanitaria internacional abarca mucho, no solamente las normas. Ahora, también podemos ver el tema de los instrumentos regionales. Entre los instrumentos regionales encontramos la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se relaciona a 1981, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales, denominado Protocolo de San Salvador de 1988, la Carta Social Europea, correspondiente al año 1961 y revisada en 1996, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, correspondiente a 1969, la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Ustedes pueden buscar estos instrumentos regionales, descargarlos, leerlos, ver en qué se relacionan con el derecho a la salud, identificar dónde está el derecho a la salud, por si más adelante en su vida profesional ustedes necesitan fundamentarse sobre el derecho a la salud. Ahora bien, vamos, antes de hablar sobre la tarea, les quiero recordar a los que se conectaron desde el principio e informarles a los que por motivos de trabajo o de estudio se conectan un poco tarde, que nuestra primer prueba corta está programada para el 13 de septiembre, que tienen que estudiar las tareas de todas las clases, tanto esta tarea como la tarea de la próxima semana. Estudien las tareas, es mi forma de apoyarlos porque sé que no están simplemente sacando este curso. O sea, el objetivo no es atormentarlos, estresarlos. Yo sé que están sacando sus carreras, que tienen trabajo y al final estos cursos son para capacitarlos, para que puedan seguir extendiendo sus conocimientos. Y les reitero que una nota no garantiza el que ustedes sean superdotados y una nota tampoco se traduce si es mala en que ustedes no tienen conocimientos. Un examen no los representa. Al final, estas pruebas se hacen solo para ver si realmente se están conectando, si están siendo activos en las clases. El examen es súper sencillo. La verdad es que si ustedes se conectan a las clases, prestan atención, hacen en su momento las tareas, ni siquiera necesitan repetirlas y memorizárselas, porque es de comprensión, es el que ustedes puedan escuchar la definición y saber que se asocia a una figura específica. El que ustedes escuchen características y se recuerden, estas características me suena cuando vimos la parte de los derechos humanos, no, esos son los derechos humanos. Por darles un ejemplo, con el hecho de que ustedes presten atención, ustedes ya pueden realizar el examen. Pero igual tienen las tareas para repasar. Entonces, el 13 de septiembre, la próxima semana, tenemos clase normal y yo les voy a dar las instrucciones generales del examen, o sea, qué van a hacer ese día, para que estén todos tranquilos. Ahorita preocúpense por aquellos que no están al día en sus tareas, por ponerse al día, y para los que están al día, pues solo por repasar para que no se les escape ahí nada. Cabe resaltar que todas las clases están guardadas en el canal de YouTube. Para aquellos que no se recuerdan de algún tema específico, pueden proceder a ver nuevamente la clase. La tarea referente a esta semana, pues una definición de derecho internacional público, que fue con lo que empezamos la clase,
mencionar las funciones del derecho internacional público de manera breve, qué es un instrumento internacional, la definición de la legislación sanitaria internacional y mencionar 3 instrumentos internacionales donde se encuentre regulado el derecho a la salud. Si se dan cuenta, en ninguna parte de la tarea yo les pido que me mencionen un artículo específico, que me mencionen qué dice el artículo de manera concreta, porque de eso no se trata. O sea, reitero que las leyes no están para memorizarse, están para identificarlas, para conocerlas, para poder interpretarlas, pero nunca para memorizarlas. El objetivo es que ustedes conozcan que existen instrumentos internacionales que regulan el derecho a la salud y que ya tengan un conocimiento sobre cómo pueden identificarlos. Entonces, esta es la tarea de esta semana. Espero que la puedan hacer. En estos días les voy a compartir otro documento para que ustedes lo puedan leer de manera voluntaria. Estos documentos que yo les he estado compartiendo en ningún momento van a venir en el examen, son solamente para que ustedes puedan complementar sus conocimientos y los puedan leer ahorita, si ahorita no tienen tiempo, más adelante, incluso cuando ya termine el curso pueden empezar a leerlos, es solamente para que ustedes puedan seguir adquiriendo conocimientos. Y bueno, esta es toda la clase correspondiente a esta semana. Los espero el próximo miércoles para que desarrollemos un nuevo tema que es la Organización Mundial de la Salud y también para darle las instrucciones generales de la primera prueba corta, la cual tiene un valor de 50 puntos. Pasen una feliz tarde para ustedes. Nos vemos.